Un plan sencillo para aprender un idioma en 2025. Si de verdad quieres aprender un idioma este año, es importante saber cómo empezar bien. Esta guía te da ideas para ayudarte a aprender con éxito. Hablaremos de marcarse objetivos, de la diferencia entre la estrategia, el plan general y las tácticas, las acciones pequeñas, de cómo recordar cosas nuevas y de otros puntos importantes. Esta guía no te dirá exactamente qué hacer, como estudia este libro 1 hora cada lunes. Lo que busca es ayudarte a encontrar qué funciona mejor para ti y para lo que tú quieres hacer con el idioma en 2025. ¿Por qué tu propio plan es mejor? Mucha gente da consejo para aprender idiomas en Internet. A menudo estos consejos vienen de su propia experiencia. Pueden ser interesantes, pero ten cuidado. A veces, la gran idea de alguien sobre aprender solo le funcionó a esa persona. La ciencia demuestra que cada persona aprende de forma diferente. Lo que funciona depende de ti, de cómo piensas, de por qué aprendes, de tu primer idioma y del idioma que quieres aprender. A veces la gente aprende un idioma incluso si su método no era muy bueno. Por eso, copiar lo que hizo otra persona quizás no sea la mejor manera para ti. Paso 1. Define tu objetivo. ¿Para qué quieres aprender? Decir quiero aprender francés no es un objetivo claro. Ni siquiera la gente que nace hablando francés sabe todo el francés. La gente que habla bien un idioma normalmente entiende la gramática fácilmente, sabe muchas palabras y puede hablar de muchas cosas de la vida diaria. Pero nadie lo sabe todo. Así que, primero, piensa qué quieres hacer con el idioma. No pasa nada si tus objetivos cambian más tarde. Suele pasar a medida que aprendes más. Ejemplo. Imagina dos personas que aprenden alemán. Una trabaja con ordenadores y necesita palabras técnicas de alemán para las reuniones de trabajo. La otra quiere hablar con sus vecinos alemanes sobre cosas normales, como las plantas del jardín. La persona de los ordenadores necesita palabras diferentes a la persona que habla con los vecinos. Aprender palabras de trabajo no ayuda para la charla diaria. Aprender palabras para charlar no ayuda en las reuniones de trabajo. Ponte objetivos pequeños que puedas conseguir, quizás para los próximos 3 meses. Esto te ayuda a saber qué hacer después. Ejemplo. Quizás quieres leer libros antiguos y difíciles en japonés. Necesitas aprender a leer frases largas y palabras antiguas especiales. Esto es muy diferente a aprender a moverte por Tokio fácilmente. Para viajar necesitas entender el japonés hablado, hacer preguntas y saber palabras sencillas para la comida y los lugares. Objetivos diferentes necesitan formas de aprender diferentes. Paso 2. Identifica lo que necesitas aprender. Para cualquier objetivo, normalmente necesitas 2 cosas. Entender la gramática básica. No necesitas ser un experto en gramática, pero ayuda a saber cómo funciona el idioma. Usa tonos especiales, cambia las palabras según su función, casos, tiene palabras como el, género. ¿Cómo se hacen las preguntas? Conocer las reglas principales te ayuda a construir frases. Por ejemplo, la gramática rusa usa muchos cambios en las palabras, mientras que la gramática china usa más el orden de las palabras. Saber esto te ayuda a centrarte. Aprender palabras útiles. La gramática te da las reglas, pero las palabras te dan el significado. Aprende las palabras que te ayudan a conseguir tu objetivo. Si quieres hablar de noticias, aprende palabras de política y sociedad. Si quieres entender canciones, aprende palabras sobre sentimientos y la vida diaria. Paso 3. Estrategia, plan general, versus, tácticas, acciones pequeñas. Muchos estudiantes confunden esto. Estrategia. Tu plan general para conseguir tu objetivo. Responde a qué necesitas hacer. Ejemplo. Quiero hablar mejor. O quiero leer los emails del trabajo. Tácticas. Las cosas pequeñas que haces cada día o semana para seguir tu plan. Responden a cómo lo harás. Ejemplo. Hablar con alguien en el idioma 2 veces por semana. O
usar tarjetas de memoria para palabras nuevas o leer una noticia cada día. Algunas apps o profesores se centran demasiado en las tácticas, como usar una app específica, pero no te ayudan a hacer una estrategia que encaje con tus objetivos. Ejemplo, si tu objetivo es dar una charla en una reunión en español, tu estrategia podría ser aprender palabras formales y practicar frases largas. Tus tácticas podrían ser leer informes de trabajo en español, usar fichas para palabras de trabajo y practicar tu charla. Estas tácticas no son buenas si tu objetivo es solo ver películas en español. Para las películas, tu estrategia podría ser entender mejor el español hablado. Tus tácticas podrían ser ver películas con texto en español o escuchar podcasts fáciles en español. Empezar con tácticas sin una estrategia clara puede hacerte perder el tiempo. Podrías aprender cosas que no necesitas. Paso 4. ¿Cómo recordar las cosas? Recordar es muy importante para aprender un idioma, pero muchas veces nadie te enseña cómo recordar. Algunos libros solo dicen, aprende estas palabras. Otros dicen, no intentes recordar, nuestro método lo hará por ti. Ninguna de las dos formas es la mejor. Aquí tienes dos ideas importantes sobre la memoria. Olvidar es normal. Normalmente no puedes aprender muchas cosas nuevas perfectamente en un día. Aprender palabras significa que las olvidas y luego las recuerdas otra vez, muchas veces. Olvidar no es malo, es parte de aprender. Si quieres aprender miles de palabras, las olvidarás muchas veces. No te sientas mal por olvidar. Ejemplo, piensa en estudiar palabras para un examen. Si estudias solo la noche antes, quizás apruebes, pero una semana después, puede que no recuerdes bien las palabras porque no practicaste recordarlas a lo largo del tiempo. Haz que aprender sea activo. Cuando piensas más sobre una palabra o regla nueva, la recuerdas mejor. Conecta las cosas nuevas con lo que ya sabes. Crea imágenes en tu cabeza. Conecta palabras con sentimientos, divertidos, sorprendentes. Usar palabras nuevas en frases también ayuda. Hacer que el aprendizaje sea interesante ayuda a tu cerebro a recordar. Repasa en el momento justo. Esto significa que miras la información otra vez justo antes de olvidarla. Cada vez que la recuerdas bien, esperas más tiempo para volver a mirarla. Hay apps como Anki o sistemas con tarjetas que te ayudan a hacer esto. Te muestran las palabras o reglas en los momentos adecuados para que las recuerdes mejor. Paso 5. Otras cosas importantes que debes saber. No puedes aprender como un niño pequeño. Los adultos aprenden diferente a los niños pequeños. Los niños escuchan el idioma todo el día, todos los días, y sus cerebros son diferentes cuando son muy pequeños. Aprenden sin estudiar reglas. Los adultos pueden aprender reglas más rápido estudiando, algo que los niños no hacen. Escuchar y leer mucho es muy útil para los adultos, pero normalmente no es suficiente sin estudiar un poco. Leer ayuda mucho, pero no es todo. Pasar mucho tiempo leyendo libros o escuchando música o podcasts en el idioma ayuda muchísimo. Aprendes palabras y cómo suena el idioma, pero normalmente no es lo único que necesitas hacer. Entender es más fácil que hablar. Recuerda que las diferentes habilidades necesitan tiempos diferentes para aprenderse. Normalmente, es más fácil entender leyendo o escuchando que hablar o escribir tú mismo. Es más fácil entender cuando hablan despacio y claro que cuando hablan rápido y normal. Es más fácil escribir, tienes tiempo para pensar, que hablar rápido en una conversación. Si no encuentras la palabra correcta al hablar, no significa que no la sepas. Quizás la entiendes cuando la lees. Si ves una palabra y sabes que la aprendiste, pero no recuerdas qué significa, es momento de repasarla. Paso 6. Tu cuerpo y el lugar donde aprendes importan. Aprender no está solo en tu cabeza. Tu cuerpo y el lugar donde aprendes son importantes también. Cuerpo. Sentir mucho estrés hace que aprender sea más difícil. Es más difícil aprender cosas nuevas y más difícil recordar cosas que ya sabes. No dormir suficiente también es malo para aprender. Tu cerebro usa el tiempo de sueño para fijar los recuerdos nuevos. Comer sano y mover el cuerpo también ayuda a que tu cerebro funcione bien. Ejemplo. Si sientes muchos nervios antes de un examen donde tienes que hablar, puede ser difícil recordar palabras,
aunque las sepas cuando estás tranquilo. Lugar. Estudiar en un sitio con mucho ruido o muchas distracciones hace difícil concentrarse. Intenta encontrar un lugar tranquilo para aprender. Sentimientos. Cómo te sientes sobre aprender es muy importante. Es mejor aprender porque tienes interés y estás contento con ello. Si aprendes porque sientes que tienes que hacerlo o porque te sientes mal por no saber el idioma, es más difícil seguir. Si tienes malos sentimientos hacia un idioma por algo malo que te pasó en la vida, también puede hacer que aprender sea muy difícil. Ejemplo. Intentar aprender un idioma solo porque alguien te lo dijo no es tan bueno como aprender porque te encanta la música o quieres visitar el país. Sea amable contigo mismo. Aprender un idioma lleva mucho tiempo. Hay días buenos y días más difíciles. Alégrate de los pequeños pasos que das. Paso 7. Haz tu propio plan sencillo. Ahora, junta todas estas ideas para hacer tu plan. Elige un idioma que te guste. Escoge un idioma que te haga sentir ilusionado. Ponte objetivos pequeños. Decide qué quieres hacer en los próximos meses. Ejemplo. Terminar el capítulo 5 de mi libro. O aprender a pedir comida. O aprender 50 verbos comunes. Busca buenos materiales. Elige libros, apps, webs o profesores que encajen con tus objetivos y tu forma de aprender. Reserva tiempo. Decide cuándo vas a estudiar e intenta hacerlo de forma regular. Incluso 15-20 minutos cada día es bueno. Intenta estudiar cuando te sientas despierto y puedas concentrarte. Busca un buen sitio para estudiar si puedes. Ejemplo. Quizás estás muy ocupado DSA y solo tienes 20 minutos por la noche. Usar ese ratito cada día is better than planning for long study times that you can't actually do. Mira tu progreso si te ayuda a apuntar cuántas palabras han aprendido o cuánto tiempo han estudiado. This can help you feel good about your learning. Cambia si algo no funciona. Si un libro o una app te aburre o no te ayuda, déjalo. Find something else you like better. Don't waste time on things that don't work for you. Ejemplo. Quizás intentar aprender 50 palabras nuevas al día es demasiado. Es mejor aprender 10 palabras nuevas cada día y seguir, than to try too much, feel bad, and stop. Usa el idioma. Intenta leer, escuchar, escribir o hablar el idioma, aunque sea un poco. Talking with people, if you can, or watching videos, or reading easy stories helps make the language real. Ejemplo. Si estás estudiando en otro país, you might focus more on learning words for your classes first and practice chat later, depending on what is most important for you right now. Últimas palabras. Tu manera es la mejor manera. Aprender bien un idioma no se trata de encontrar un método mágico perfecto. Es sobre entender cómo funciona el aprendizaje y usar esas ideas para ti. Conoce tus objetivos, elige tu plan y tus tácticas. Aprende a recordar bien, asegúrate de sentirte bien y tener un buen lugar para aprender. Y sé paciente. Si haces un plan que encaje contigo, puedes aprender mucho y disfrutarlo. ¡Feliz aprendizaje!